Los dedos apuntan a José Carlos Tuárez y el Consejo de Participación Ciudadana se divide. La Asamblea ensaya nuevos juicios políticos mientras avanza en las reformas constitucionales. ¿Se viene otra crisis institucional? Con poco más de 900.000 fracciones de voto, José Carlos Tuárez ganó una silla en el Consejo de Participación Ciudadana. Pactó su presidencia con los correístas y ha puesto a ese organismo en una nueva crisis de desprestigio. Los escándalos que rodean a este sacerdote pasaron inadvertidos en la campaña. Por eso la autoridad electoral transitoria tendrá que explicar cómo aprobó su candidatura. Un juicio político se cocina al respecto. En el programa de hoy veremos si las críticas a Tuárez avivarán el debate sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana, o si la tutela del correísmo lo mantendrá en pie alentando una pugna de poderes. ¿Qué es lo políticamente correcto? Enseguida se lo contamos. Hoy nos acompañan Fabricio Villamar, asambleísta de Pichincha por el movimiento Creo; Juan Javier Dávalos, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana; Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana transitorio e integrante del Comité para la Reestructuración Nacional; e Ismael Quintana, jurista y catedrático universitario. Gracias por estar todos los domingos en Políticamente Correcto. Hoy queremos determinar cuán compleja es la situación del recientemente elegido presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el sacerdote José Carlos Tuárez, y cómo sus escándalos golpean la representatividad de este organismo del quinto poder. Claudia Roura nos presenta un primer informe. El padre José Carlos Tuárez fue elegido presidente del Consejo de Participación Ciudadana al recibir el voto correísta de Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio. Esa afinidad no se percibió durante la campaña, pues hasta Fernando Valda lo había promocionado. Desde su posesión, Tuárez mostró un discurso provocador. Yo hablo directo con el presidente, yo soy autoridad y yo hablo con el presidente. De inmediato fue el blanco de denuncias por su condición de religioso, además de presuntas irregularidades al postularse con documentos falsos y hacer transacciones de bienes y pólizas antes de ser posesionado. El padre Antonio Cabrejas de la Orden de los Dominicos conoce a Tuárez desde hace años y asegura que los votos que debía cuidar son la castidad y la pobreza. El padre José Carlos ha vendido el alma al diablo. Así, ya. Tuárez dice que hay una persecución política y defiende sus bienes. También se reveló que estuvo afiliado al Partido Socialista mes y medio antes de inscribirse como candidato, lo cual era un impedimento. Tuárez impugnó. Mientras el caso se investiga, sus consignas políticas son evidentes. Si vamos a la consulta, vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Sofía Almeida y Cristian Cruz pidieron a la Contraloría investigar el proceso de calificación de candidaturas para el Consejo de Participación. Por ello, el Consejo Electoral Transitorio compareció ante la Asamblea y explicó por qué dio paso a la candidatura de Tuárez. Señaló, no es posible que bajo tales circunstancias se ponga en riesgo el ejercicio del derecho de participación de una persona y se le deje fuera del proceso eleccionario. Ahí se gestiona un posible juicio político a estas autoridades, así como al cura Tuárez por el incumplimiento de funciones, mientras avanza el debate sobre las reformas legales y constitucionales para eliminar o quitarle funciones a esta entidad del quinto poder. ¿Ecuador está al borde de una pugna de poderes? Bien, gracias, Claudia. Fabricio Villamar, llamar a un juicio político al sacerdote Tuárez, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, ¿no es alentar una pugna de poderes en el país? Yo pienso que no. Yo creo que la Asamblea tiene que cumplir la función que constitucionalmente tiene que cumplir y no se trata de generar una pugna. De hecho, el planteamiento es,
La Asamblea tiene facultades para llamar a juicio político a los funcionarios mencionados en el artículo 131, en tanto se cumplan los prerequisitos para que esto suceda, y eso es lo que va a tener que hacer la Asamblea en los próximos días. Asiste 2 semanas en el cargo el señor Tuárez. Es que esto no tiene que ver con el tiempo de que Tuárez está en el ejercicio de sus funciones, sino si estaba inhabilitado para ejercerlas o no, si es que de alguna manera la Constitución que te plantea directamente, que es de aplicación inmediata, el no mentir, y el señor Tuárez ha mentido, evidentemente le colocan en la posición de un sujeto pasivo de un juicio político, amén de las responsabilidades que tenga que enfrentar ante la Fiscalía, la Justicia y eventualmente contra la Contraloría. Entonces no hay forma de decir que ese juicio no tiene que ver como una lógica de persecución, porque el hombre ni siquiera ha tomado todavía decisiones plenas como para evaluarlo. Por lo tanto, entonces no se sustenta esto de que apenas está 2 semanas, simplemente no tiene los requisitos para poder ejercer. Perfecto. Ismael Quintana, ¿por qué en su criterio no cabe un juicio político al sacerdote Tuárez? Sí, oiga, Carlos, buenos días. La gran pregunta que yo le haría al asambleísta Villamar es, en realidad, si efectivamente en el caso del padre Tuárez se cumple la única causal que establece el artículo 131 de la Constitución para que la Asamblea formule acusación constitucional para enjuiciar políticamente a uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es la causal? Incumplimiento de funciones que le asignan la Constitución y la ley. Y se ha escuchado, al menos yo le he escuchado con atención al asambleísta Villamar, que lo que habría ocurrido es que mintió en su hoja de vida, que era religioso y que por esas razones habría que enjuiciar políticamente. Yo lo que creo es que en este caso no cabe constitucionalmente iniciar un juicio político contra un funcionario acusándolo de incumplimiento de funciones cuando lo que ocurrió fue otra cosa. ¿Qué ocurrió? El señor eventualmente pudo no haber cumplido requisitos, pudo haber estado incurso en prohibiciones o en inhabilidades para ejercer cargo público. Pero eso es gravísimo para la democracia, es que doctor. no estoy diciendo que deja de ser grave. Lo único que yo le debo decir es que la Asamblea Nacional no puede convertir al juicio político en un improcedente procedimiento tardío y extemporáneo de descalificación de la persona que ganó mal o bien la elección. Entonces, ¿qué cabe en este momento? No, lo que cabe es que se siga un juicio político, pero contra quien sí incumplió funciones, es decir, el Consejo Electoral en transición. ¿Quién debía constitucionalmente, además, revisar que el padre Tuárez cumpla requisitos y no esté inmerso en prohibiciones de inhabilidades? El Consejo Electoral Transitorio. Pero entonces la persona que a miente esas queda personas, bien librada porque simplemente no se le puede aplicar un no, porque, juicio. a ver, el funcionario está, según el 233 de la Constitución, sometido a un muy amplio régimen de responsabilidades. Para eso, entonces, tenemos Contraloría. Si es que hay irregularidades en la declaración patrimonial del padre Tuárez, Contraloría hará un examen especial y de ahí derivarán responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal. Y también tiene Fiscalía para investigar, pero no fuerce no vaya a forzar el juicio político, es violar norma constitucional expresa. Yo creo que Ismael se equivoca en eso y no ha atendido el fundamento del juicio político. Primero, porque el juicio político aún no se ha presentado. Lo que se están esgrimiendo son las primeras razones. El planteamiento es si es que el señor Tuárez cumple o no cumple la Constitución. Eso es verdad. Eso es lo que expresa Ismael en este momento. El artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece entre las prohibiciones, a la letra, no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeras o consejeros quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía en servicio activo y los representantes de culto religioso. O sea, él no puede asumir ninguna función por esa condición. No podía ser calificado y en eso tiene razón Ismael. Ahí hay responsabilidades del Consejo Nacional. Pero no se agota solo en ellos el castigo, pero no la se agota solo en ellos. Pues es decir, no podemos decir, el señor miente, que ese no es el fundamento. El fundamento es que el señor no tiene capacidad para ejercer el cargo porque tiene una prohibición legal. Pero como si esto fuera poco, la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece las normas de interpretación de la Constitución. Y entre estas, la armonía que tiene que haber entre la Constitución y el resto de normas. Y se tiene que interpretar en conjunto. Entonces, en la interpretación en conjunto, el señor no puede ejercer. Perfecto, le doy 30 segundos nada más para que yo solamente le debo recordar que la propia Constitución establece otras vías. Si lo que estamos alegando es que el señor incumplió la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana que establece requisitos de inhabilidades y prohibiciones, vaya a la Corte y presente una acción por incumplimiento y que sea la Corte la que le ordene al funcionario cumplir con la norma. Y si cree que incumplió la Constitución, mandato constitucional expreso, vaya a la Corte y demande una acción de inconstitucionalidad por omisión.
Pero yo le insisto, el juicio político contra el padre Tuárez solo cabría constitucionalmente si se prueba que hubo incumplimiento de funciones. Si el asambleísta Villamar demuestra eso, le diré que no hay problema. Pero hasta lo que yo le he escuchado, las quejas son porque el señor era sacerdote, es decir, representante de culto religioso. Porque no puede asumir en esas condiciones la función. Sí, naturalmente, pero eso es previo a la inscripción de la candidatura. ¿De quién es la responsabilidad señor, entonces? Tienes una equivocación terrible Requisitos, ahí, inhabilidades y prohibiciones seguimos se hablando del comprueban tema. antes de inscribir candidatura. Darwin Serakivi, lo que sí está claro además es que el Consejo Electoral Transitorio cometió graves errores al escoger y filtrar esas candidaturas. Y ustedes, de cierta manera, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana es responsable porque pusieron a ese transitorio electoral en funciones. Bueno, la Asamblea Nacional tendrá que resolver, de acuerdo con la Constitución y la ley, respecto de la probidad de los funcionarios públicos, particularmente respecto del actual presidente José Tuárez. Pero una cosa que tiene que quedarle claro al país y que es lo que a mí me gustaría poner también sobre el debate, mi estimado Carlos, y obviamente saludándoles a todos quienes están en este panel. En primer lugar, debe quedar absolutamente claro que en los 10 años de la década correísta tuvimos un Consejo de Participación Ciudadana correizado. Ahora, después en este tiempo, después del Consejo Transitorio, volvemos a tener una mayoría también correísta. Pero el Consejo Electoral que ustedes designaron provisionalmente para que organice esta primera etapa de las elecciones, se le pasó por las galletas todo este tipo de fallas. Ustedes tienen que hacer una autocrítica. Ahí, Carlos, hay que ser absolutamente claros. Todos los servidores públicos, sus funciones y competencias están regladas en la Constitución y la ley. Habrá que investigar y si se investiga, que se haga lo que corresponde. Pero para empezar, por ejemplo, a mí lo que sí me queda absolutamente claro, después de lo que se ha discutido aquí también, es la probidad del actual presidente José Suárez. ¿Que usted considera que no la tiene? Yo considero que al menos ese requisito no lo tiene. Perfecto. Juan Javier Dávalos, ¿hay una persecución contra Tuárez, como dice, o es más bien la necesidad de exigir transparencia a funcionarios que no proceden de acuerdo a lo que dice el derecho público y que están mintiendo al país? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas. En realidad sí hay una persecución, pero no es una persecución contra exclusivamente el padre Tuárez. Es una campaña sistemática de deslegitimar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta campaña no empieza ahora, esta campaña inició desde que se dieron cuenta, la derecha se dio cuenta en este país, que habíamos candidatos que estábamos identificados con ciertas causas. ¿El correísmo, por ejemplo? El correísmo es una, digamos, es una construcción de los medios de comunicación para identificar a los sectores progresistas y de izquierda de este país. Porque, me van a disculpar, ¿O es un uno de los requisitos que apoyó, por ejemplo, a candidatos como usted uno de los requisitos para ser candidato fue y es el no pertenecer a ningún partido ni estar afiliado a ningún movimiento político. Es normal que todos ideológicamente nos sintamos identificados con una u otra corriente política. Yo soy progresista, yo defiendo la salud pública, la educación pública, estoy en contra de los abusos de los banqueros, estoy en contra de que se ponga una base militar en las Islas Galápagos, defiendo la soberanía. Esas tesis las comparten un sector político identificado por ustedes, por los medios de comunicación, por los actores políticos como correístas. Desde ese punto de vista, solo para terminar el tema de la persecución política, esta persecución política no es exclusivamente contra Carlos Tuárez, que es el presidente, da la casualidad que es el presidente del Consejo de Participación. Es una campaña para deslegitimar y desprestigiar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta campaña inició desde que se dieron cuenta que habíamos candidatos. Nos vamos a un primer corte comercial, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en Radio Sucesos 101.7 FM Quito y también en un reprise a las 19 horas. Regresamos con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. Juan Javier Dávalos, en el bloque anterior usted decía que Tuárez significa o representa la persecución al Consejo de Participación Ciudadana, pero no hay ningún argumento en el cual usted considere que ese señor debería dejar el cargo por todo lo que se ha investigado, su supuesta afiliación al Partido Socialista, el manejo de los bienes, el hecho de que él asuma una condición religiosa que es algo expreso que se prohíbe en la ley. A ver, hay dos cosas antes, ¿no? La primera es que yo soy el gran beneficiado de una posible destitución de Carlos Tuárez, porque yo soy el que debería asumir la titularidad si es que a Carlos Tuárez se le destituye. Pero
parte de mi propuesta de campaña y parte de mi coherencia política es respetar la Constitución y la ley. La Constitución en este marco es súper clara y dice que solo se podrá enjuiciar políticamente a las autoridades públicas cuando incumplan con sus funciones. ¿Cómo investigar al señor Tuárez entonces por todos este tipo de acusaciones que se lo hacen y que él se le ve muy cómodo en el Consejo dando normas y ejerciendo las sesiones? La Constitución establece, Carlos, que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. En esta época cuántica pasa todo lo contrario. Todos somos culpables hasta demostrar nuestra inocencia. Lo mismo pasaba con el correísmo. Yo lo que, digamos, mi posición, yo no soy abogado de Carlos Tuárez, no seré abogado de Carlos Tuárez. Creo yo que hay mecanismos legales que se deben seguir para comprobar la veracidad o no de estas denuncias. Lo que yo sí veo es que hay un clima que se exaspera dentro del Consejo de Participación Ciudadana, hay unas mayorías, el señor Tuárez maneja las sesiones con bastante autoritarismo, manda a callar a los vocales, esos vocales también tratan de armar reuniones paralelas, se alían a vocales suplentes para tratar de obligarle a que él dé un paso al costado. ¿No sería mejor que él, este momento, se abstenga de participar en las reuniones? Me refiero al sacerdote Tuárez, mientras se calma el proceso y se investiga todo lo que se tiene que investigar alrededor de él. Lo que pasa, Carlos, es que estamos contra el tiempo, estamos contra reloj. Nosotros asumimos, más bien dicho, el Consejo Participación Definitivo asumió la tarea de reinstitucionalizar el país. Venimos de una época en donde el Consejo Transitorio desinstitucionalizó el país, nombró autoridades a dedo. Yo creería que no hay tiempo que perder. Y es más, el juicio político se les debería seguir a los actuales titulares miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, si en no menos de 6 meses nombran a un nuevo Contralor General del Estado. De eso vamos a hablar luego. Fabricio Villamar, entonces la eventual salida de Tuárez fortalecería una mayoría correísta, lo ha dicho Juan Javier Dávalos, ¿no? Podría yo asumir mejor dicho, eso no quita la salida de Tuárez, que la correlación de fuerzas como está ahorita en el Consejo se cambie o se mantenga. Sí, pero eso no debería ser óbice para continuar el juicio político en contra de Tuárez. Es decir, a la Asamblea, en términos de la pulcritud que tienen que tener las instituciones, no debería importarle si es que Juan Javier asume o no, si es que se va Tuárez. Pero también hay que reconocer que hay fuerzas que están planteando que Tuárez no es el único que está inmerso en incapacidades legales como para el ejercicio, y en los próximos días se presentarán otros elementos contra otros miembros del Consejo de Participación. ¿Por qué razones básicamente, Fabricio? Entiendo que existen algunos elementos adicionales que serán presentados por otros actores políticos dentro de los próximos días. Lo verdaderamente importante... ¿El apoyo que consiguieron de Correa en la campaña, por ejemplo? Por ejemplo, pero ahí hay algunos elementos. Yo le escuchaba a Juan Javier sus posiciones como un progresista. Bueno, los progresistas también defienden la ética laica. Entonces veamos si es que Tuárez no afecta la ética laica que está expresamente en el artículo 2 de la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, lo que se ha planteado aquí es si es que existe o no competencia de la Asamblea para llevarle a juicio a Tuárez. Y yo sostengo que sí, porque un juicio político es un juicio de oportunidad. ¿Quién define si es que hay oportunidad para el juicio político? Los asambleístas. Ahora, si Ismael lo que está haciendo es méritos para conseguir un cliente, eso es otra cosa. Pero aquí en la práctica lo que nos tiene que interesar es que ahora, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana están sujetos a la Constitución y la ley. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que mientras se decanta no el juicio político, salga como salga, se abona una crisis de institucionalidad en el Consejo de Participación, y eso es grave. Ahí viene lo siguiente, y no escapará del criterio de quienes tienen la gentileza de vernos el día de hoy, que de lo que se está discutiendo es precisamente de lo que Juan Javier enmarcaba. De aquí de lo que se trata es que hay un escenario en donde el Consejo de Participación Ciudadana puede ser desaparecido porque los ciudadanos van a recoger firmas. Puede ser desaparecido porque el día jueves la Asamblea inició el debate de la reforma constitucional que elimina al Consejo de Participación Ciudadana, entre otros. Porque está abierta la posibilidad del juicio político en contra de Tuárez y de otros miembros del Consejo de Participación, independientemente de quienes vayan a quedar después, mientras dure la vida del Consejo de Participación. Usted quería tomar la palabra, Darwin. Sí, bueno, yo lo que simplemente quiero agregar que por principio constitucional, todo servidor público tiene que cumplir con 2 características: probidad e idoneidad, por principio constitucional. Pero ¿qué es lo que pasa con el actual Consejo Transitorio? Este Consejo Transitorio, con el Consejo de Participación Ciudadana actual, el definitivo, está más viciado que nunca, por 2 elementos. Primero, por la coyuntura política, cómo fue electo y seleccionado. El problema es que depende de quién dice, de quién hace este tipo de opiniones y de reflexiones. Pero yo le voy a poner ejemplos. Ellos dicen que fueron elegidos por voto popular. Pero yo le voy a decir cómo se eligieron. Por ejemplo, solamente para ponerle un ejemplo. En el caso
no se estableció verdaderamente una normativa que permita la contabilidad de los votos nulos. Por eso ahí tenemos que el 22.9% de los votos fueron nulos y tenemos en este momento un presidente que dirige el Consejo de Participación Ciudadana con el 7.11%. Pero bueno, esa es otra discusión, las reglas estaban ahí claras. Entonces, y por otro, en la coyuntura política, ¿qué sucedió, Carlos? En primer lugar, estando prohibido por la Constitución y la ley, artículo 112, inciso tercero de la Constitución, y artículo 27, me parece que es el inciso tercero o cuarto, disponen que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no pueden pertenecer ni ser promocionados por partidos políticos. Aquí conocimos todos los ciudadanos que existió una lista de un partido político que los promocionó, para que se den cuenta. Pero esa promoción no quiere decir afiliación. Ahora lo que se trata, a lo que se está intentando es legitimarse, pues tratando de echar atrás, si se quiere, las designaciones, el trabajo que hizo. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ismael Quintana, hay un grave problema institucional que se está gestando en el Consejo de Participación mientras se define el futuro de Tuárez y de cómo se lo juzga por los errores y las inobservancias en las que incurrió. Sí, naturalmente. Yo le voy a aclarar una cosa al asambleísta Villamar. Primero, yo no he sido correísta y el asambleísta Villamar lo sabe de sobra. Y no estoy acá para buscar ningún cliente. Pero hay que hacerle presente a la ciudadanía también que los políticos y el asambleísta Villamar no es la primera vez que plantea disparates contrarios a la Constitución. Lo del impuesto verde, por más loable que pueda ser, es inconstitucional también. El presidente Moreno, agradézcale por qué le dio subsanando ese vicio de inconstitucionalidad formal, pero bueno, tal vez deba repensar sus asesores. Luego, el tema de que por qué es un juicio político, entonces nos saltamos la Constitución, porque el juicio político es político, entonces no hay que respetar procedimientos, no hay que respetar reglas. Pero Fabricio dice que eso lo tomará en última instancia la Asamblea. Cuando la cuestión conviene, no importa, ahí sí no importa, pero cuando la cuestión afecta a los que a mí me incomodan, entonces ahí sí hay que hacer. Eso lo decidirá la Asamblea. Mi pregunta es un poco pero más como se ha referido en esos términos. Pero ¿qué también hacer este momento en el Consejo de Participación? ¿Qué hacer en el Consejo ¿Debe excusarse, por ejemplo, el señor Tuárez? Bueno, lo que pasa es que la Constitución y la ley no impone ética. A ver, el señor Tuárez no es de mi agrado. Si el señor Tuárez tuviera un poco de ética y decencia, el señor no esperaría que le sigan un procedimiento de juicio político, debería presentar su renuncia. Pero le insisto, las normas no imponen ética y decencia, eso es una cuestión interna del señor Tuárez. Ahora, mientras tanto, estamos perdiendo el tiempo en la Asamblea con una intentona de juicio político que no procede, cuando el problema de fondo no es Tuárez. El problema de fondo es sentarnos a debatir si el país debe o no continuar con un Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ahí en la Asamblea está pendiente la aprobación de un proyecto de resolución de un asambleísta de Suma sobre el inicio de una reforma parcial para debatir lo que sí importa. ¿Y usted cree que, por desaparecer ejemplo, estrategias como el juicio político pueden enrarecer este debate que es fundamental? Lo que pasa es que vamos pateando la pelota hacia adelante. Entonces, hoy me saco de encima al cura Tuárez porque me es incómodo. Mañana asume el caballero que está sentado aquí al lado mío. Seguramente también me va a resultar incómodo. Entonces, otro juicio político y seguimos ahí. Y el verdadero problema es otro. Le insisto, lo que debemos debatir aquí es si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es útil al Estado de Derecho y es útil a la democracia. Y yo he sostenido que no, he sostenido que el órgano debe desaparecer, pero cumpliendo los cauces normales. Nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. El Consejo de Participación Ciudadana definitivo tiene limitadas sus funciones por la decisión de la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuáles son sus alcances? Se lo contamos luego del corte. Y más allá de cómo se zanje el futuro de José Carlos Tuárez en el Consejo de Participación Ciudadana, lo que importa es cómo ese organismo actuará frente al trabajo del Consejo Transitorio que lo antecedió. Claudia. Carlos, esta no debiera ser una preocupación si nos atenemos a la resolución de la Corte Constitucional del 7 de mayo. Por unanimidad, los 9 magistrados blindaron el trabajo del Consejo liderado por Julio César Trujillo. El argumento es que la consulta popular del 2018 dio a este organismo facultades extraordinarias para evaluar, cesar y designar a las autoridades en las que este organismo tiene participación directa o indirecta. Es más, la Corte Constitucional señaló de manera expresa que el Consejo Definitivo no goza de autotutela para revisar las decisiones que produjeron estos cambios. ¿Y qué efectos prácticos tiene esa resolución? Que las autoridades nominadas estarían en sus funciones según el periodo para el que fueron designadas. El procurador Íñigo Salvador se irá en el 2022.
Los superintendentes de compañías, bancos, economía popular y del control del poder del mercado estarán hasta el 2023. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, hasta el 2024. A finales de este mismo año estarán en funciones los vocales del Consejo Nacional Electoral con una renovación parcial en el 2021 y los vocales del contencioso electoral hasta el 2025. Al igual que el Consejo de la Judicatura y la fiscal general Diana Salazar, que también estarán en funciones hasta el 2025. La Corte Constitucional estará en funciones por 9 años y sujeta a las renovaciones parciales por tercios cada 3 años. Incluso la ratificación de Pablo Celi como Contralor subrogante hasta el 2022 estaría blindada por esta resolución. Por lo que al Consejo de Tuares le queda nombrar al defensor público, el superintendente de ordenamiento territorial y avanzar con los mecanismos de participación y control de la corrupción. Carlos, continúas con el debate. Gracias, Claudia. A ver, doctor Seraquibe, ¿es o no posible que el nuevo Consejo de Participación revise lo que actuaron ustedes en el transitorio? No es posible, porque el mandato popular del 4 de febrero del 2018 le dio clara y expresamente al Consejo Transitorio para que evalúe y seleccione autoridades. Y además, la Corte Constitucional anterior, cuando hizo el análisis respecto de las normas del régimen de transición, luego de la Constitución del 2008, dijo que las normas del régimen de transición tienen un alcance y un nivel jerárquico igual que la Constitución. Lo que usted quiere decir que el congresillo, el régimen de transición que se instauró luego de que se aprobara la Constitución, tuvo un carácter supraconstitucional, ¿no es cierto? O sea, no supraconstitucional. ¿Sí, no? Lo que dijo la Corte Constitucional, que tienen el mismo alcance y jerarquía constitucional. Y lo que ha dicho la actual Corte Constitucional es precisamente lo mismo. Es decir, que el Consejo de Participación Ciudadana, visto el mandato popular del 4 de febrero, tenía facultades extraordinarias para evaluar y para seleccionar autoridades, y para eso tenía la facultad para designar nuevas normas. ¿No deberíamos estar preocupados entonces por cómo va el Consejo de Participación? A nosotros eso nos tiene la menor preocupación. Ese no es el fondo de la cuestión. El fondo es precisamente lo que manifestaba, por ejemplo, Ismael, que es el problema de la institucionalización del Consejo de Participación Ciudadana como institución. Ni siquiera pueden nombrar el Contralor General del Estado en este periodo. Bueno, ahí hay un mandato y hay una disposición clara de la Constitución de la República. El mandato que dice que mientras se discuta y se debata la nueva institucionalidad de la Contraloría, del órgano más importante de control del Estado, entonces, digamos, se mantiene el encargo. Ahora, ese tiene que ver con un tema muy importante, que tiene que ver con la institucionalidad. El Consejo de Participación Ciudadana actual, digamos, tiene 3 funciones de acuerdo a la Constitución, artículo 208. Primero, la participación ciudadana. Segundo, lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y la selección de autoridades. Perfecto. Allí. Doctor Quintana, entonces, si es que es así, debemos, el nuevo Consejo, el definitivo, debe acatar lo que dice la Corte Constitucional de pies a cabeza. A ver, por norma constitucional, los fallos de la Corte son de obligatorio cumplimiento. Ahora, en realidad hay que aclararle a la ciudadanía qué fue lo que realmente resolvió la Corte. Y yo le debo decir, la redacción de ese dictamen es muy ambiguo y deja abiertas unas puertas para que se pueda hacer aquí lo que se quiera hacer. Por ejemplo, te toma el dictamen y ¿qué es lo que dijo la Corte? El Consejo Definitivo no ejerce competencias extraordinarias que ejercía el transitorio a la luz de un mandato popular. Evaluar, por ejemplo. Esas competencias no pueden ser susceptibles de potestad revisora. ¿Cuáles eran las competencias que se le entregó al transitorio a la luz de la consulta popular? Evaluar, cesar anticipadamente en funciones y dictar las normas, que en este caso las llamaron mandatos, para instrumentar estos procesos de selección. A la luz de la redacción del dictamen de la doctora Núquez, ¿ya? La gran pregunta es, bueno, entonces el Consejo Definitivo no puede revisar eso. Está impedido por disposición de la Corte, ya sabemos lo que ocurre si se incumple un fallo, y la Corte podría entrar ahí a tomar algunas decisiones bastante interesantes. O sea, no es muy fácil tampoco para esa mayoría en el Consejo que quiere hacerlo. La redacción del dictamen es tan ambigua que la pregunta que yo me hago es solo una curiosidad.
¿La potestad nominadora nace con la consulta popular o en realidad es una potestad ordinaria prevista en el 208 de la Constitución, números 10, 11 y 12? A mi juicio Pero eso no es hilar muy fino, doctor. No, es la puerta que deja abierta el dictamen interpretativo de la Corte. Entonces, si la potestad de designar autoridades no era extraordinaria, sino ordinaria, y si a eso usted le suma que tiene un código orgánico administrativo que hoy en día permite hacer maravillas ejerciendo potestad revisora, yo le diría en blanco y negro que sí hay un riesgo latente y hay posibilidades jurídicas, sin incumplir el dictamen de la Corte, para ejercer potestad revisora solo sobre los nombramientos. Bien. Yo le voy a aclarar ese punto. Porque me voy con Fabricio. Sí, lo que ha manifestado Ismael, y con todo cariño. Eso dice un primer párrafo del régimen de transición, que dice lo que ha manifestado Ismael. Pero inmediatamente dice: del mismo modo, designará a las autoridades que le corresponde. Del mismo modo, ¿qué significa? O sea, como haces lo anterior, es decir, dictas las normas con participación ciudadana, manteniendo o respetando el debido proceso, etcétera. Es decir, las dos cosas cuanto a la evaluación y la selección y designación y las normas para aquello, tenía la competencia extraordinaria del Consejo para hacerlo, y eso lo ha dicho la Corte. Perfecto. Fabricio Villamar está dictando Ismael está poniendo la preocupación de que sí pueden hacer algunos cambios interpretando este fallo de la Corte Constitucional. ¿Cómo miran desde la Asamblea esta posibilidad? A ver, la Asamblea en lo que está es en que el momento nos permite entrar en la reforma constitucional para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana a todas luces ha demostrado ser un organismo peligroso. En un momento determinado fue el departamento de personal de la gente de Alianza País, era el departamento en donde iban a terminar el marido de tal asambleísta, la esposa de tal asambleísta, era el espacio en donde le calificaban con 100 sobre 100 a Carlos Poli. Carlos Poli, del que luego era aplaudido por Correa diciendo tenemos un lujo de contralor, que ahora está prófugo. Era el Consejo de Participación Ciudadana que le ponía, por ejemplo, al exfiscal Chiriboga, claro, calificado sobre 100. Ahora, mira, no hay delincuente más peligroso que el que sabe que no va a ser juzgado o que piensa que va a ser juzgado por sus amigos. ¿No le preocupa que haya una interpretación a este dictamen de la Corte Constitucional, como lo advierte Ismael Quintana, que puede echar abajo los nombramientos que se han hecho? A ver, hay 3 escenarios para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, eso los habíamos conversado, esos están en camino. La recolección de firmas, la decisión del presidente o la toma de decisión de la Asamblea que está en marcha. Ahora bien, lo real es que ese es un organismo peligroso y por lo tanto dejar tanto poder en manos de tan pocos que pueden tomar decisiones tan políticas en un espacio que se supone era ciudadano, termina siendo no solamente un contrasentido, sino que pone en riesgo la estabilidad de la República. ¿Y usted cree que se deben mantener las autoridades según el periodo para que fueron designadas en función de lo que dijo la Corte? Sí, yo pienso que sí, pero adicionalmente hay un riesgo, Carlos, y esto podría ser la cosa que nos lleve a la siguiente parte del debate. Si lo que se esté esperando de parte de algunos actores políticos es que el Consejo de Participación Ciudadana entre en la revisión de los nombramientos hechos por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio para iniciar un proceso de destitución colectiva, me parece que ahí sí ponemos en riesgo la estabilidad. Es por eso que tiene mucho más sentido iniciar los juicios políticos en contra de los funcionarios que violan la norma antes que estar esperando que haya un riesgo general. La crisis institucional que estamos viviendo el día de hoy, Carlos, tiene un responsable con un nombre y un apellido, y esa persona es Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque él fue el que puso a dedo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. No nos olvidemos que este Consejo de Participación Transitorio fue el que puso a dedo a los miembros del Consejo Nacional Electoral. En función de la votación, en función de lo que dijo la consulta popular y de todos los anexos de cómo se debían elegir a esos vocales. En ningún momento se nos dijo que se iba a poner a dedo a las autoridades máximas de control de todos los organismos del Estado, Carlos. Eso, justamente para impedir la corrupción, necesitamos instituciones con autoridades transparentes y que no se deban, solo déjame terminar, con autoridades que no se deban a ningún interés político. ¿Qué es lo que estamos viviendo el día de hoy? Se están repartiendo el país como una hacienda entre amigos. ¿Quiénes están repartiendo el país? Esa es la crisis institucional que estamos viviendo el día de hoy, que se repartieron el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional fue puesta a dedo por el Consejo Transitorio, y lo que hizo la Corte Constitucional, lo que hizo la Corte Constitucional es devolverle el favor al Consejo Transitorio a través de esta resolución en donde en teoría pone un candado a las
posibles reformas. ¿Y ese candado es válido para usted? Para mí responde a un interés político de blindar las decisiones. Perfecto. Me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Todo este debate está en las redes sociales. Nos puede escribir en Twitter @políticacorrecta y en Instagram @políticamentecorrecto_s. Regresamos con más luego del corte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Juan Javier Dávalos, ¿qué es lo que usted cree que debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana con respecto a este dictamen de la Corte Constitucional y la posibilidad o no de respetar las autoridades que se nombraron mediante concursos públicos durante el periodo de transición? Yo creo que el Consejo de Participación Transitorio Definitivo, que además fue electo en votación popular, tiene toda esa legitimidad que no tuvo el Consejo Transitorio, tiene que revisar las decisiones adoptadas por el Consejo Transitorio. Así la Corte le dice que no puede hacerlo. El único problema que existe práctico para poder llevar a esa revisión es que se han llevado los archivos. Entonces, claro, aquí el doctor Seraquibe habla de transparencia, de institucionalización. En la práctica se llevaron los archivos del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces no hay cómo revisar lo que hicieron y cómo lo hicieron. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar los archivos, revisar cómo se tomaron las decisiones que se tomaron. Habrá procesos que siguieron los concursos que establece la ley y la Constitución, transparentes, con veeduría, con impugnación ciudadana. ¿Y qué hacer con el fallo de la Corte Constitucional? Que blinda los nombramientos que se hicieron. Ismael tiene una posición súper clara desde la posición jurídica. Hay discrepancia con otro sector. Lo importante es que la ciudadanía entienda que los nuevos consejeros del actual consejo tienen esa responsabilidad política, la responsabilidad de revisar las decisiones que se tomaron y nombrar a las nuevas autoridades. Quintana, ¿qué puede hacer el Consejo de Participación, el actual, el del sacerdote Tuárez, al respecto? Respecto al dictamen. Respecto al dictamen y a la posibilidad de revisar todo lo que hizo transitorio. Yo creo que fórmulas jurídicas, yo solo he soltado una duda, por si acaso. Fórmulas jurídicas para revisar las designaciones que le insisto, a mi juicio son bastante ordinarias, no extraordinarias. Lo extraordinario era normar, evaluar y cesar. Eso no hay cómo revisar. La designación sí. El Código Orgánico Administrativo permite al Consejo de Participación Ciudadana ejercer potestad revisora si es que se presentara algún caso de nulidad. Estaba bien que se haya cesado a la judicatura, pero quizás la designación de los actuales vocales podría revisarse. Explíqueme eso, por favor. Yo he sido un fiel defensor, y a Darwin le consta, de las decisiones que tomó el transitorio. Y seguiré defendiendo porque habían cosas que sí se las podía hacer. Yo siempre sostuve, por ejemplo, que sí cabía evaluar a la Corte Constitucional Cervecera, ¿ya? Pero también debo ser crítico, y he criticado las decisiones últimas que tomó el transitorio. Entonces, errores en nombramientos que podrían acarrear vicios de nulidad. Un ejemplo, el Consejo de la Judicatura. Según la Constitución, se nombra por ternas, remitidas por el fiscal, por la presidencia de la Corte Nacional, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en el nombramiento del Consejo de la Judicatura? ¿Cómo llega la señora Maldonado, de paso ex juez de la Corte Cervecera, a presidir el Consejo de la Judicatura? Por descarte. Porque los dos integrantes de la terna fueron descalificados. Entonces, ese proceso de designación ya es el que anula usted... ese nombramiento. Y le digo así de frente, anula el nombramiento porque no había terna conforme dispone ese la Constitución. Proceso de designación es el que se podría revisar, más no la cesación de los anteriores. No, la cesación no. O sea, esto que han propuesto, porque he escuchado ideas disparatadas como que entonces vuelve la Corte anterior, entonces vuelve el Consejo anterior. No. Las evaluaciones y las cesaciones están, nos guste o no, protegidas por el dictamen. Sí. Las designaciones no. Es que este no es un tema de nos guste o no. El verdadero tema subyacente yo creo que acaba de ser transparentado por Juan Javier, y lo que se presenta es cuál podría ser el sustento sobre el cual el Consejo de Participación Ciudadana actual recupera todas las autoridades de control para el correísmo. Y eso es lo que debería preocuparle a la República. Por lo tanto, en términos de lo que plantea Ismael, si es que se interesan por captar la justicia, utilizan el argumento que plantea Ismael y van a captar la justicia. Si es que se interesan por el resto de autoridades de control, van a hacer exactamente lo mismo. O sea, no hay ningún blindaje jurídico. Es por eso que decimos que esa es una institución perversa, esa es una institución peligrosa. Y quienes han estado en esa institución hicieron de esa institución el mecanismo de enriquecerse y de favorecer a su organización política. La Asamblea parece no tener ni estresarse por cómo pueden caminar los ritmos en el Consejo de Participación Ciudadana definitivo,
como para tratar de avanzar ya frente a una Es por eso que hay reforma. que iniciar un juicio político también, porque los juicios políticos son de oportunidad. Y en cuanto al tema de las reformas. Bueno, ¿las reformas de qué? Porque aquí tenemos Del un montón de Consejo, cosas. A ver. O sea, de la función del Consejo de Participación Ciudadana. La posibilidad de quitarle la capacidad de nombramiento de autoridades, por ejemplo, de designación. Es que hay dos mecanismos, hay dos propuestas que están en discusión en este momento. O se le acota las funciones o se desaparece la institución. Cualquiera de las dos, que sea que los ciudadanos recojan firmas por la eliminación de la institución o que la Asamblea decida lo mismo o acotar las funciones, siempre tendrá que ser decidido por los ecuatorianos en consulta. O sea, siempre tiene que haber una consulta para eso. Siempre tiene que, ese es el mecanismo y me parece que además es sano. Ya que no lo hizo el presidente de la República en su momento, la Asamblea puede proceder a eso en los próximos días. ¿Usted le ve ambiente para eso? Yo veo que hay una coincidencia de todos los actores políticos hacia la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, excepto de los beneficiarios del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Saraquivi. Hay que tener absolutamente claro que un método de interpretación constitucional es su integralidad. Por ejemplo, en el caso de las selecciones y designaciones de autoridades en el cual el Consejo de Participación Ciudadana dictó los mandatos y las normas para esta selección, hay que revisar, por ejemplo, también la fundamentación del anexo 3. Y ahí le manifiesta qué es lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana de la época correísta. Lo que hizo es concursos formalistas que no garantizó la participación ciudadana, no garantizó la transparencia y por lo tanto se hizo se hizo a justo y a medida, en ese caso, el gobierno. Entonces, eso hace y toma totalmente claro la disposición que le dice en el anexo 3 que dicta las normas para la selección y designación. Ahora, Carlos, se ha dicho aquí una cosa que es, y esto me lleva a contestar de alguna manera lo que se ha dicho aquí, que los miembros del Consejo Transitorio fueron designados a dedo. A ver, yo le voy a decir una cosa. ¿Quiénes propusieron? Propusieron las organizaciones sociales diversas, de la diversidad de todo el ámbito social. Por ejemplo, trabajadores y sectores sociales, el doctor Julio César, el doctor Pablo Dávila de los sectores empresariales, etcétera, etcétera. Es decir, un consejo diverso, absolutamente legitimado. ¿Qué es lo que pasa con el de ahora? Ya tenemos ahora, claro, doctor una mayoría correísta. ¿Qué pasa si el día de mañana el Consejo de Participación Ciudadana, el definitivo, revisa la designación del Consejo de la Judicatura o de cualquier otro organismo? ¿Cómo debería actuar la Corte Constitucional o cuál es la respuesta jurídica ante lo que usted consideraría un atropello? Claro, su pregunta es muy importante porque me lleva a contestar también. En primer lugar, todo lo que ha hecho el Consejo Transitorio, todo, no es reservado. Todo está en el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Los archivos no aparecen. Todo organizado, todo foliado, sistematizado, es más, hasta digitalizado. Ya. Ahora, que no lo quieran ver es otra cosa. Ahora, para que precisamente toda la ciudadanía, los actores políticos, la Asamblea Nacional, los constitucionalistas y todo aquel pueda revisar, verificar, criticar, todas las cosas no se habrán hecho perfectas. Claro, por supuesto, somos seres humanos. Varias veces lo dijo el doctor Julio César. Si pero otra decisión... cosa es decir, entonces mañana ya se echa abajo la Corte Constitucional, que es lo que quieren, ¿no? ¿Qué pasa si eso sucede el día de mañana? Si hay un proceso dentro del Consejo de Participación que con 4 votos lo logran hacer. ¿Cuál es el camino jurídico ahí el para sistema impedirlo? Jurídico ecuatoriano determina claramente cuando un servidor público, porque están determinadas las competencias de los servidores públicos, cuando se hace aquello, ¿no? Hay una responsabilidad penal y hay responsabilidad civil. Exactamente. Bueno, queda claro entonces que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que abstenerse de ir en contra de lo que la Corte determinó. Esto es lo que existe. Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, porque si es que se van en contra de esa decisión, realmente ahí sí van a comenzar a causar el país. 30 segundos, por favor. Este consejo no es el consejo transitorio, no son los consejos anteriores, es la primera vez que tenemos un consejo elegido por todos los ecuatorianos. Esa es la gran diferencia y me llama la atención que no se lo quiera respetar. Aquí, y eso lo hacen en función de sus intereses. Aquí el asambleísta Villamar, en la consulta popular del año anterior, promovió el voto por el sí en esa consulta. ¿Y el correísmo por el no? Claro que sí. Que nos pedía y decidíamos que los nuevos miembros eran electos por elección popular.
Ahora, como los que ganaron las elecciones, los que ganamos las elecciones, no responden a sus intereses, entonces ahora sí hay que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Yo he sostenido que tiene que desaparecer, pero el mecanismo de desaparecerlo era precisamente pasar por ahí. Haciendo campaña por el sí. Pero por supuesto, y una de las preguntas era... Y ese sí dio paso a que Julio César Trujillo haya estado en ese Consejo de Participación, y yo no me arrepiento de ese voto. Y me parece que ese Consejo de Participación hizo lo correcto. Fabricio, la pregunta decía que los nuevos miembros serán elegidos por voluntad popular. Una barbaridad del Tú hiciste presidente, campaña por el sí. Eso, o dejar que ustedes Tú entren campaña nombrados por el sí. por Entonces, mientras ustedes tienen el poder y se reparten el país, ahí sí no hay cómo hacer nada. Con nadie, pero ustedes en cambio se repartieron la república entera. Me voy a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Darwin Serakiy, ¿es políticamente conveniente insistir en una reforma íntegra al Consejo de Participación Ciudadana? A mí me parece que sí, que el Consejo de Participación Ciudadana no garantiza al país el interés común, el interés general, que su institucionalidad no garantiza independencia y autonomía en sus funciones y por lo tanto, a nuestro juicio, ese Consejo debe desaparecer mediante una reforma constitucional. Ismael Quintana. Sí, efectivamente, yo creo que en vez de perder el tiempo en la Asamblea discutiendo sobre juicios políticos que no proceden, debemos acudir a utilizar los mecanismos constitucionales para modificar la Constitución y ponernos a discutirlo de fondo. El problema es si necesitamos o no Consejo de Participación Ciudadana. Entre tanto, yo insistiré que el Consejo definitivo, mientras siga en funciones al menos, puede revisar las designaciones, al menos las que tengan vicios de nulidad. Eso es lo que se hace en un Estado de Derecho al menos. Juan Javier Dávalos, ¿qué es lo políticamente correcto? Si tanto quieren desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vamos a una consulta popular, pero aprovechemos esos 50 millones de dólares que cuesta una consulta popular en esta crisis económica provocada por este gobierno para preguntarle a los ecuatorianos unas 2 o 3 preguntas más. Si queremos o no queremos las privatizaciones, si queremos o no queremos una base militar extranjera en Galápagos, si queremos que se respete el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y si queremos que se sigan despidiendo a los trabajadores. Fabricio Villamar. Lo políticamente correcto es evitar que los correístas vuelvan a aprovecharse de los 50 millones o más que vaya a costar un proceso electoral. Lo políticamente correcto es evitar que se dé sustento a que el Consejo de Participación Ciudadana les dé a los correístas otra vez la posibilidad de tomarse la República. Y lo políticamente correcto es enviar a la casa al señor Tuárez por falta de probidad y por las prohibiciones de desempeño del artículo 21 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Y bien, el debate improvisado sobre el futuro de este organismo estatal hizo que su reforma se quedara a medias. Escoger a los consejeros de participación, como lo estamos viendo, no ha solucionado ningún problema. Tampoco aportó en nada esa boba discusión entre votar nulo o por las listas de los candidatos idóneos que los políticos filtraban por WhatsApp antes de las elecciones. Todo radica en el origen del llamado quinto poder, que lejos de fortalecer la democracia, la aturdió. Lo grave es que en esta transición sus gobernantes no muestran fuerza ni capital político para desmontarlo. Pensar en una consulta popular es cosa seria. Hasta el próximo programa. El país necesita instituciones sólidas y que el Consejo de Participación Ciudadana esté por fuera de los intereses políticos. Nos vemos el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.